Mm, Bien, vamos a ponerle en sonido si hay algo acá. Mm, Esta configuración de audio. Ah, audio. Ok, en teoría, a ver, volumen de salida, lo voy a aumentar. Ok, este más lo estoy aumentando todo. Ok, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a intentar. Y no, pues continuamos. A ver, ¿escucha o no? No, doctora. Ahora, No, no se escucha, doctora. no, ahorita no lo he puesto, pero un ratito. Mm, Ok, el último intento. Si no, seguimos. A ver. Bueno.
¿Se escucha? Ahora sí, doctora. ¿Qué piensas? A un caballo galopando. Un caballo galopando, es correcto. Vamos a ver qué sigue el siguiente. ¿Y ahora qué ves? Una masa en una tomografía. Ok, ¿dónde pertenece esa masa? Anatómicamente, ¿dónde crees? Levante la mano quien quiera hablar. Si no, no sé quién está hablando. ¿Quién estaba hablando? Estaba muy bien, a ver. A ver, Franco. No estoy muy seguro, pero podría pensar en una masa a nivel de la cabeza del páncreas. Muy bien, entonces ya, ¿cuál sería lo más frecuente? ¿Qué tipo de tumor podrías ya suponer que se pueda tratar? Podría ser un adenocarcinoma tubular. Bueno, el subtipo a nivel de con biopsia podría determinar, pero Sí, pero ¿cuál sería el tipo histológico sabiendo ya lo que leíste de páncreas? un adenocarcinoma tubular ductal, lo más probable. Muy bien, sí, es una masa que se encuentra a nivel de la cabeza del páncreas y por frecuencia nos dice Franco que él piensa en un adenocarcinoma del páncreas. Muy bien. Entonces, pues escuchas un caballo galopar, un galope, y tú dices lo primero que piensas en caballos. Ves una masa en la cabeza del páncreas, pues dices lo pienso en un adenocarcinoma. Pero tal vez cuando escuches el sonido de galopar, no necesariamente sea un caballo, tal vez sea una cebra, ¿no? Entonces, pocos frecuentes piensan en algo más raro como una cebra. Lo primero que piensas cuando galopa es un caballo. Cualquiera que le preguntes, te va a decir la opción, es un caballo. Pero no necesariamente puede ser un caballo. Entonces hay que pensar también a veces en las cosas raras. Entonces, esto es lo que pasa mucho en nosotros, en los médicos y también en los oncólogos, que tienes que pensar, ¿no? En otros posibles diagnósticos y esto puede estar apoyado por la clínica, ¿no? Dices, escuchas galopar, un galope así como de este animal, pues lo primero que piensas son en caballos, ¿no? Pero pues puede ser una cebrita también, ¿no? Entonces, si no lo sospechas, pues no lo vas a detectar. Y eso aplica también para todas las patologías en medicina. O sea, hay patologías, hay enfermedades que son muy raras, pero no las vas a poder diagnosticar si no las piensas, ¿no? Y esos son los tumores neuroendocrinos, que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver, son tumores muy, muy raros. Es más, no hay Globocam para esto. Representan menos del 1%, para ser exactos, entre el 0,1 al 0,3% de los cánceres. Para poder diagnosticar este tipo de tumores, tienes que sospechar, tienes que pensar en ellos, porque el pronóstico de un adenocarcinoma de páncreas, como les puse el ejemplo, no es lo mismo que el pronóstico de un tumor neuroendocrino. O sea, un tumor neuroendocrino, si tú me preguntas, ¿qué prefieres tener? ¿Un cáncer neuroendocrino de páncreas o un adenocarcinoma de páncreas? Si tuviera que elegir 1000 veces un neuroendocrino, hasta algunos se curan, ¿no? Entonces, hay que pensar en ellos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a definir qué son los tumores neuroendocrinos. Vamos a ver que la clasificación de los tumores neuroendocrinos juega un papel muy importante junto con la etapificación y vamos a ver las principales modalidades de tratamiento. A manera de introducción, vamos a ver que este tipo de tumores se origina, son un grupo de tumores muy heterogéneos que se originan en las células
neuroendocrinas. ¿Y dónde se encuentran las células neuroendocrinas? En todo el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo las encontramos y principalmente vamos a ver que se encuentran de forma difusa, de forma más frecuente, lo que es todo el tubo gastrointestinal, eh, los pulmones, pero en general las podemos encontrar en todo nuestro cuerpo y se originan principalmente de lo que es la cresta neural a nivel embriológico. Si vemos las células, se originan de las células madre. Ustedes saben que las células madre pues van a dar luego linajes de células, en este caso nos interesan dos, donde vamos a ver que de las secretoras es donde se originan los enterocitos, pero del linaje, perdón, no secretoras, de la línea se van a originar los enterocitos y de las líneas secretoras pues se van a originar diferentes tipos de células neuroendocrinas como las que secretan gastrina, secretina y muchos tipos de hormonas, ¿no? Hay diversos linajes de células endócrinas, principalmente esto lo vamos a ver de forma más variada a nivel del páncreas, tenemos las células beta, las células gamma, etcétera, con sus diferentes secreciones a nivel del páncreas. Entonces, todas estas células comparten características estructurales y citoquímicas, hay producción de muchas hormonas a nivel de los gránulos, les decía que tienen un origen no epitelial donde se originan principalmente estos tumores que son los paragangliomas y de las rama epitelial todo lo que es el neuroectodermo, ¿no? Y aquí tenemos una representación de las que son epiteliales y aquí podemos tener tumores como de la tiroides, de la pituitaria, de la paratiroides y de las células en neuroendocrinas difusas, que es lo que estamos viendo ahora, pues en todos los órganos, ¿no? De las no epiteliales tenemos estas que dijimos, los paragangliomas, que podemos encontrarlos a nivel de lo que es también las suprarrenales, que es lo que se conoce como feocromocitomas, y hay también paragangliomas que pueden estar a nivel de la vejiga, ¿no? Son tumores muy, muy raros. Ahora vamos a ver un poco de la línea del tiempo. Este tipo de tumores ya fueron investigados y descritos desde los años 1850, ¿no? Primero ya hubo médicos, investigadores que describieron desde cos- eh, conceptos básicos ahora para nosotros, pero que llevó años, ¿no? Descubrirlos, describirlos, como por ejemplo qué es la serotonina y que es secretada por los tejidos cromátines, que es una hormona, que se secretan a nivel de las células gastrointestinales, que tienen diferente tipo de tinciones. Le dieron primero el nombre de células enterocromáfines y luego ya hasta los años de 1900 ya sugirieron que tenían un origen neuroendocrino, ¿no? Incluso aquí está el artículo, el original, donde los principales investigadores describieron este tipo de tumores que se encontraban a nivel de estas células, ¿no? Y luego acuñaron el término de carcinoide, vamos a ver incluso que hay un síndrome carcinoide que caracteriza alguno de estos tipos de tumores. Luego en los 60 vieron la importancia de la localización anatómica de este tipo de tumores. Como veremos, es una de las maneras de poder clasificarlos de acuerdo al origen anatómico. Luego se describió con más detalle la histología, la clasificación ya en los 80 lo hizo la Organización Mundial de la Salud, que es la que manejamos hasta el momento, donde clasifica los tumores neuroendocrinos de acuerdo al grado de diferenciación desde bajo hasta alto grado de diferenciación. Entonces, el tumor neuroendocrino, que lo vamos a acuñar desde este momento como NET, se refieren pues a las neoplasias neuroendocrinas bien diferenciadas que representan el 80%. Pero también hay los carcinomas neuroendocrinos, que los vamos a acuñar desde ahora como NEC, que son los neuroendocrinos de alto grado, las que tienen una diferenciación muy alta, ¿no? El diagnóstico histológico es clave, ¿no? La biopsia. Pero verán que para diagnosticar esto, generalmente siempre pedimos dos opiniones de patólogos porque son tumores tan raros y tiene que haber un grado de expertise para poder diagnosticarlos porque muchas veces se reportan como otro tipo de tumores, que melanoma, que linfomas. Entonces, generalmente cuando nos enfrentamos con un diagnóstico y viene el paciente con un diagnóstico de estos, no porque el patólogo sea malo ni nada, pero siempre sugerimos, y eso está ya desde guías internacionales, que debe ser corroborado por un segundo patólogo para confirmar el diagnóstico, ¿no? La mayoría son esporádicos y hay un 5% que son hereditarios,
que pertenecen a este síndrome que ya lo hemos visto en la clase pasada, que son los MEN. Y las características más importantes a nivel general, y lo vamos a ver esto un poco más a detalle, para el diagnóstico y el tratamiento es determinar su actividad proliferativa, es decir, el grado de diferenciación que les acabo de mencionar. Si tiene o no expresión de receptores de somatostatina, vamos a ver que muchos de estos tienen receptores de somatostatina. La tasa de crecimiento tumoral, es decir, su grado de mitosis que tiene cada este tipo de tumor y obviamente la extensión, que es la etapificación. Si vemos en este gráfico, vamos a ver que un mayor porcentaje son del tubo gastrointestinal, nada más que están divididos por subsitios anatómicos, ¿no? Un pequeño porcentaje son de pulmón, pero si ven la mayoría que pertenece a este gráfico es a nivel intestinal, nada más que están divididos intestino delgado, grueso, pancreático. De hecho, dentro de lo que es tubo gastrointestinal, los más frecuentes son intestino delgado y páncreas, ¿no? Vamos a ver que la epidemiología de Estados Unidos nos muestra que a lo largo del tiempo esto ha ido aumentando. Miren, en los años 70 los tumores neuroendocrinos estaban aquí abajo, pero para los años 2004 miren que la incidencia ha ido aumentando. La pregunta es aquí, ¿ha ido aumentando la incidencia o más bien hay más diagnósticos de este tipo de tumores? Porque la verdad, alguien que piense de forma frecuente en este tipo de tumores realmente es raro, ¿no? Para pensar en esto tú tienes que sospecharlo, tienes que conocerlo, ¿no? Entonces, vemos que a lo largo del tiempo, pues esto, miren acá, si vemos esta incidencia que ya llega hasta el 2012, los tumores neuroendocrinos, la incidencia ha ido aumentando, ¿no? Aquí sí lo vemos por sitios, ¿no? Aquí están los subsitios, la incidencia de acuerdo a si es de pulmón, estómago, intestino delgado. Miren, intestino delgado, que es el triangulito verde, cómo ha ido aumentando, ¿no? Poco a poco. El de pulmón también, ¿no? Miren, ha ido un aumento significativo en los años, este gráfico es hasta el 2012. Entonces, los tumores neuroendocrinos, para resumir, es un crecimiento anormal de las células que se distribuyen por todo el sistema neuroendocrino, ¿no? Más frecuente es en las mujeres, ¿no? En las mujeres. Y se pueden originar en cualquier órgano. El tracto gastrointestinal es el más frecuente, seguido por el pulmón, y hay otros menos frecuentes. E incluso hay un grupo de tumores neuroendocrinos que se conocen como primarios de origen desconocido. Y una segunda manera de clasificarlos es también si son funcionantes o son no funcionantes. ¿Qué quiere decir? Si son productores de hormonas o no son productores de hormonas, ¿no? Factores de riesgo, hemos dicho que existe un porcentaje, 5%. Hemos dicho que la mayoría son esporádicos, pero existe un porcentaje que están asociados a síndromes genéticos y estos ya los hemos mencionado la clase pasada, los MEN, ¿no? Que es MEN 1, MEN 2A, e incluso el MEN 4. El 3 fue quitado de la clasificación, entonces es el MEN 4, ¿no? Entonces, ya para repasar, hemos visto que el MEN 1 tiene el hiperparatiroidismo, los tumores pancreáticos neuroendocrinos, y la glándula pituitaria, ¿no? Y aquí están los genes que en cada uno de los síndromes que están involucrados, ¿no? Vamos a ver que entre los genes principalmente desarrollados, alterados en tumores neuroendocrinos de tipo hereditario tenemos el gen del MEN, donde está MEN1, por supuesto. También otro tipo de síndromes, aparte de MEN, está el síndrome de la neurofibromatosis, también puede estar asociado con el síndrome de von Hippel-Lindau, ¿no? Y las mutaciones, como vemos acá, el de MEN1, el vía de la mTOR, ATRX, son otros de los genes que pueden estar involucrados, principalmente en los tumores neuroendocrinos bien diferenciados. En los pobremente diferenciados, aquí van a ver principalmente a los genes de P53 y el gen del retinoblastoma. Ahora, hay muchas maneras de clasificar a este tipo de tumores. La verdad, todas las clasificaciones son útiles en el momento de la clínica, ¿no? La clasificación puede ser desde el punto de vista de la localización anatómica. No es lo mismo, por ejemplo, un tumor neuroendocrino que se origina del páncreas que uno que se origine del recto. La verdad, el pronóstico del páncreas siempre va a ser peor, ¿no?
Entonces, el origen, el lugar anatómico es una manera de clasificarlos. La etapa, pues ya del 1 al 4, de lo que ya conocemos. La funcionalidad, si es productor o no es productor, si se presenta de forma asintomática o es con síntomas, y desde el punto de vista histológico que hemos visto el grado de diferenciación. Y aquí para recordarles una vez que también se clasifican en la parte histológica de acuerdo si tienen un origen epitelial o un origen no epitelial, ¿no? Las neoplasias neuroendocrinas epiteliales, ¿cuáles son las que se originan? El neuroendocrino per se, el carcinoma neuroendocrino, los tumores de Merkel y el argentafinoma. El tumor de Merkel y el argentafinoma, o sea, si estos son raros, estos son extremadamente raros. Y dentro de lo que son los tumores neuroendocrinos no epiteliales, están los paragangliomas, los feocromocitomas y los neuroblastomas, también muy, muy raros. Y esta es la clasificación histológica que ya se utiliza de la Organización Mundial de la Salud, que también está en las guías de la NCCN que utilizamos los oncólogos. Aquí pueden ver la terminología. Tenemos los neuroendocrinos grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo si son bien diferenciados, si son de grado bajo, intermedio, alto, la cuenta de mitosis, si es entre -2, 2 y 20, más de 20, y el CAI 67. El CAI 67, seguramente ya lo han visto en sus clases de histología, representa el grado de proliferación, ¿no? Cuanto más alto el CAI 67, te dice que la célula se está dividiendo más rápido, ¿no? La mayoría son neuroendocrinos de bajo grado e intermedio, con bajo crecimiento. Esos son los de mejor pronóstico. Los neuroendocrinos pobremente diferenciados, con alto grado de diferenciación, con alto grado de proliferación, son los de peor pronóstico, ¿no? Lo que les decía que un neuroendocrino de páncreas que es mejor pronóstico, me refería a estos, ¿no? A los de bajo grado. Y esta es otra manera de clasificarlo, pero ya esto más dirigido a los gastrointestinales, ¿no? A los tumores neuroendocrinos gastrointestinales. También se clasifica por el grado de diferenciación, la misma clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo al grado de diseminación, también de acuerdo al grado de diferenciación, es pobremente o bien diferenciado, nuevamente si es funcional o no es funcional, y también acá toma en cuenta un poco el origen embriológico, ¿no? Eso es lo que ustedes estudiaron de la cresta neural, el intestino anterior, medio, posterior, cada órgano se origina en cada uno de estos segmentos, también es importante en este tipo de tumores. Recordemos un poco la cresta neural, recuerden el intestino anterior, medio y posterior, cada uno de ellos tienen unos órganos que se originan de cada una de estos segmentos de la cresta neural, ¿no? Miren, por ejemplo, en la cresta neural anterior tenemos principalmente el tracto respiratorio, en el medio está el intestino delgado, el apéndice, el colon, en el posterior el colon descendente, y también tenemos que cada uno de estos segmentos, hablando de tumores neuroendocrinos, pues es importante en el momento de tomar las decisiones en cuanto al tratamiento que se va a iniciar. Les decía que es de peor pronóstico un tumor neuroendocrino de páncreas comparado a uno de tracto gastrointestinal. La clínica, pues, es bien compleja, va a depender mucho del órgano que se origina. Prácticamente se puede originar en cualquiera de los órganos del cuerpo, porque hemos dicho que células neuroendocrinas están distribuidas en todo el organismo. Entonces, va a depender del lugar anatómico, pero también va a depender si es funcionante o no es funcionante. Pero principalmente esto, se debe tener alta sospecha para diagnosticarlo, es decir, sospechar en eso, porque si no piensas en eso, si no conoces, ¿cómo vas a sospecharlo, no? Entonces, por ejemplo, si hay un tumor neuroendocrino del tracto donde está, del tracto gastrointestinal y del páncreas, pues van a ser síntomas intestinales, ¿no? Si son secretorios, por ejemplo, diarrea es uno de los principales síntomas, de esas que no refractarias al tratamiento y que no están relacionadas con ningún tipo de infección, ¿no? Luego también tenemos de los pulmones, esas que parecen primero neumonías o bronquitis recurrentes y que no ceden con el tratamiento, cultivos negativos, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, tienen que tener un alto índice de sospecha para este tipo de tumores.
Déjenme quitar esto. Ah, la clasificación igual de la clínica va a depender mucho si el tumor es funcionante y aquí solamente es la localización. A veces pueden debutar con dolor, con sangrados de tubo digestivo, perforación o un hallazgo incidental realizado por otras razones, ¿no? Funcionante, la mayoría son funcionantes afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente? Porque si secreta hormonas, pues va a producir síntomas. Y si produce síntomas, lo vas a poder investigar y probablemente lo vas a detectar de una forma más localizada, ¿no? Y probablemente porque los no funcionantes, la verdad, son más peligrosos. Cuando debutan es porque ya la masa está muy grande o ha hecho metástasis y generalmente ya no hablamos de curación. Afortunadamente, por eso les decía que hasta el 70-80% son funcionantes, ¿no? Y es lo que va a llevar a la consulta al paciente. Hay diferentes síntomas y signos que todos son inespecíficos, pero de los más frecuentes te va a decir el rubor facial, que está relacionada con la secreción de serotonina, la diarrea, igual con la secreción de serotonina. Vamos a ver que la lesión cardíaca va a ser parte del síndrome carcinoide, dolor abdominal persistente. Entonces, todo eso va a depender de qué célula, por ejemplo, hablando como ejemplo del cáncer de páncreas neuroendocrino, de qué célula es la que está afectada, ¿no? Por ejemplo, si son las células beta, va a ser síntomas relacionadas a hipoglucemia por la insulina, ¿no? Aquí está otro resumen de cuadros clínicos más frecuentes de acuerdo al órgano. En la piel, el enrojecimiento que decíamos, que se conoce como flushing, es lo más frecuente, el 85%, que está relacionado con la secreción de interleucinas, histaminas. En el tracto gastrointestinal, diarrea y cólicos es lo más frecuente, que está relacionada por la secreción de serotonina de estos tumores. Corazón, principalmente lesiones valvulares, lo más frecuente es del lado derecho, ¿no? Insuficiencia tricuspidia, por el daño de las válvulas por la secreción de la serotonina, del tracto respiratorio broncoconstricción, es lo más frecuente y aquí no se sabe todavía cuál es el mediador, ¿no? Esta es una célula del neuroendocrina donde vamos a ver sus receptores para los diferentes tipos de acuerdo. Este es el ejemplo de la del páncreas. ¿Por qué ponen siempre la del páncreas? Porque es la que tiene mayor tipo de células con mayor tipo de secreción de hormonas, ¿no? Es como el prototipo de los tumores neuroendocrinos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que tiene las células alfa. Si el tumor se origina en las células alfa del páncreas, pues va a tener un glucagonoma, ¿no? O sea, si es beta, que sabemos que secreta la insulina, vamos a tener un insulinoma, ¿no? Entonces, la célula pancreática para los tumores neuroendocrinos realmente es el prototipo, ¿no? De este tipo de tumores. Y aquí también tenemos un resumen de los principales síndromes que podríamos encontrar. El más común, el más famoso, si quieren, el más conocido es el síndrome carcinoide, ¿no? Que principalmente está relacionado con tumores neuroendocrinos del intestino y es caracterizado por el flushing, es decir, el enrojecimiento de la piel de forma intermitente, acompañado de diarrea, broncoconstricción, y cuando ya está avanzado, incluso síntomas cardíacos, principalmente relacionado con el corazón del lado derecho, ¿no? Y esto es principalmente por la secreción de serotonina del tumor que se encuentra en el intestino, en este caso. ¿Cómo lo detectamos? Su marcador principal es derivado de la serotonina, que es la 5-hidroxiindolacético, que se lo determina en orina, ¿no? Y el tumor puedes encontrarlo principalmente, les digo, el lugar más frecuente es el intestino medio, seguido del pulmón, y muy, muy raro en el páncreas, ¿no? Y hay otros síndromes para que lo lean con calma, como el insulinoma, síndrome de Solinger-Ellison, glucagonoma, donde aquí este cuadro está muy bien resumido, te dice cuál es su hormona secretora, qué marcador tumoral es el que tienes que investigar y qué tumor y a qué nivel se encuentra, ¿no? Y este es el resumen del síndrome carcinoide, ¿no? Y sus principales características, ¿no? Que te dice que, por ejemplo, el de la piel, aquí vemos en el cuadro, el rubor es lo más frecuente que se presenta del síndrome carcinoide, principalmente por la liberación de histamina, calicreína y taquifininas. Luego tenemos en segundo lugar la diarrea, ¿no? Que eso es por la secreción de serotonina.
lesiones del corazón, principalmente engrosamiento de las válvulas del corazón del lado derecho. A nivel respiratorio, el síntoma principal es disnea. Entonces, el diagnóstico es alta sospecha clínica. Obviamente el reporte de patología con la inmunohistoquímica y doble check, como les dije, por 2 patólogos es muy importante. Marcador tumoral, hay algunos tumores que secretan la cromogranina A, es el marcador para los tumores neuroendocrinos que nos puede servir como parte de respuesta al tratamiento y como seguimiento, y los estudios de imagen que puede ser desde una tomografía hasta un PET-CT, pero vamos a ver que no es el PET-CT que normalmente nosotros conocemos. Hablando un poco de la cromogranina A, sabemos que es uno de las sustancias que se secreta a nivel de la célula neuroendocrina y forma parte del ciclo de lo que es los derivados de lo que es el triptófano y el 5-hidroxitriptófano, que sabemos que es parte de lo que es el ciclo de la secreción de serotonina. Entonces, por eso es que es un marcador, ¿no? Está aumentado en varios tipos de tumores neuroendocrinos, pero hay algunos que no lo elevan, ¿no? Sobre todo se ha visto que es más frecuente que eleven los tumores de páncreas, ¿no? El valor es más o menos entre 20 y 100 nanogramos, tiene una sensibilidad relativamente buena, como ven no llega ni al 70%, pero su especificidad sí llega hasta casi el 90%. Pero cuando está elevado, tiene muy buena correlación con la imagen y la respuesta sintomática al tratamiento, ¿no? Pero como todos los marcadores tumorales que hasta el momento hemos visto, también pueden elevarnos por otras razones, ¿no? Que no sean los tumores neuroendocrinos, y hay muchas. Endocrinopatías como otro tipo de tumores, como cáncer medular de tiroides, hiperparatiroidismo, enfermedades gastrointestinales, desde una gastritis, ¿no? Entonces, para medirlo hay que tomar en cuenta todas estas enfermedades que pueden elevarla de forma falsamente positiva y no estar relacionada necesariamente con tumores neuroendocrinos. El otro marcador que mencionamos es el 5-hidroxiindol acético, que es un derivado de secreción de la serotonina, que la medimos en orina de 24 horas. Tiene una sensibilidad mejor que la otra, 73%, especificidad del 92%. También tiene falsos positivos, por eso es que para esto se tiene una preparación previamente. Idealmente es tomarlo en hospital para ver que se tome la muestra de forma adecuada, y también tiene una respuesta imagenológica sintomática que no es tan buena como la cromogranina A. Todos estos factores pueden alterar el 5-hidroxiindolacético, desde los alimentos que se tomaron, desde los medicamentos que toman, desde un paracetamol, como vean. Por eso, idealmente, este tipo de muestras se debería tomar de forma hospitalizada, ¿no? Y este es un resumen de los marcadores tumorales que podrían apoyarnos para ya sitios específicos de tumores neuroendocrinos, ¿no? Aquí hemos dicho que la cromogranina A puede ser de todo lado, pero principalmente del páncreas. Pero si vemos en la del páncreas, va a depender del tipo de la célula donde se originó el tumor, ¿no? Si es del insulinoma, pues nuestro marcador va a ser la insulina, ¿no? Si es un glucagonoma, pues el marcador va a ser el glucagón, ¿no? Y así sucesivamente. Y vamos a ver este cuadrito está muy, muy bonito porque te dice todo eso, ¿no? Mire, aquí el del duodeno, el somatostatinoma, ¿no? Entonces, si es del ilion, la serotonina, ¿no? Entonces, este cuadrito, la verdad, resume muy bien de los marcadores tumorales que pueden apoyarnos en los tumores neuroendocrinos de acuerdo al sitio anatómico. Entonces, para la estadificación y evaluación de riesgo, aparte del estadio, que lo hacemos con estudios de imagen, el grado tumoral que les mencionaba al inicio es muy importante, ¿no? El estadio ya saben que es por TNM, y el grado tumoral, lo que mencioné al inicio, el índice mitótico más el KI67. El citotumor del primario tiene pronóstico en cuando es enfermedad avanzada. Como les decía, no es lo mismo un neuroendocrino de páncreas que uno de intestino delgado, ¿no? Generalmente los neuroendocrinos colorectales tienen un pronóstico menos favorable que los del intestino delgado. O sea, les va mejor a los del intestino delgado que los del intestino grueso. Por eso que es bien importante el lugar anatómico. Para la tipificación, que estudios de imagen, una tomografía con contraste, pues está bien, ¿no? Tiene buena sensibilidad y especificidad, nos